Vale, señores, estamos aquí con Despaine, amigo. Aquí vamos a empezar a la carga otra vez. Soy Francisco Román, estamos aquí en torno a esta obra de Alma y Rebelión, dando a conocer los testimonios de los presos políticos, en este caso de la dictadura cubana. Y bueno, voy a ser el presente de dar un ejemplar, por supuesto, de Alma y Rebelión, dedicado para él. Muchas gracias, Francisco. Y nada, que no te pierdas en los laberintos de ese libro que ya dice que hay que tener cuidado. Que hay que tener cuidado con él, que si se pone a echar fuego en las páginas, que hay que cerrarlo y sobrevivir y seguir hacia adelante. Bueno, pues te voy a empezar a hacer preguntas y nada, a ver, que es que tu vida yo sé que es impresionante como la de todos los que han luchado por la libertad de Cuba, porque habéis pasado cosas muy duras y bueno, emocionan. Pero bueno, vamos a preguntarte por tu infancia, tus inicios, de qué familia venías, de qué condición social, de qué barrio, qué ambiente te rodeaba. Bueno, nací en Marenado, ciudad de La Habana. Soy de una familia humilde. Estuve poco tiempo viviendo en la capital. Mi madre se divorció de mi padre y fue a vivir a Santiago de Cuba. Mi infancia no fue buena. Mi madre tuvo que limpiar calle, que es un honor, ¿no? Y lavar y planchar porque el dinero no para 5 hermanos no alcanzaba. Y fueron los primeros años de la revolución de Fidel Castro. ¿En qué año naciste? Nací el 27 de diciembre de 1964. Es decir, que uno día cumplo 58 años. Imagino que era una época de fervor revolucionario, de mucha fuerza, ¿no? En esa época. Sí, mucha fuerza, la MTT, mucho discurso propaganda a favor del comunismo. Y la gente estaba muy confundida con la revolución de Fidel Castro, de ese grupo. Y había ciertas cosas que voy en este momento mal. Y Cuando dices ciertas cosas, ¿te refieres a cosas materiales? sí, materiales que tenían engañado al pueblo, ¿no? Que venían prácticamente del campo socialista. Como alimentos o industria. Sí, alimentos, camisas, cosas así que la gente en aquel momento estaba un poco contento, entre comillas. Sí, entiendo. Yo estudié en la Renato Guitar en Santiago de Cuba y llegué Perdóname, tu primer colegio de niño, ¿cómo se llamaba? a mitad con los pueblos, Amistad con los pueblos. sí, ¿Dónde? en el distrito de José Martí. ¿Cómo era ese colegio? Bueno, un colegio, bueno, todas las aulas, ¿no? Cada aula tenía nombre de los países comunistas. Alemania Democrática, Rusia, esas cosas así. Yo estaba en un colegio, en una aula que era de Rusia, de la Unión Soviética. Entonces tú entrabas y en la puerta decía Unión Soviética. Y una escuela que la habían construido, estaba muy bien, pero era todo propaganda a favor de la revolución. Lo cual yo, como un niño al fin, me inculcaron eso. ¿Tú en ese tiempo sentías, cómo decir, acogiste esas ideas o esas cosas? Cuando tenías, imagino que entraste con 5 años. Sí, sí, claro, niño al fin, sí, me metieron esa propaganda encima. Tenemos como el Che, Camilo, iba a la Alameda, que era la calle donde estaban los barcos, eso, y un puerto,
Pues Y íbamos ahí el día de la muerte de Camilo, íbamos allí y tirábamos flores las flores al mar. al mar. Ya con el tiempo, bueno, llegué a la secundaria y empecé a ver cosas en la calle, ¿no? De golpiza y una cosa que de verdad que me lo vi muy mal fue en el año 1980, 1980. cuando aquella gente que iban para los Estados Unidos como golpeaban a la gente, le tiraban huevos, piedras y la policía estaba ahí y no hacían nada. Ahí fue cuando yo empecé a ver la luz de que algo andaba mal. ¿Por qué piensas tú que golpeaban a la gente? Porque yo, bueno, con aquella edad que tenía, miraba cómo golpeaban a la gente, la policía estaban ahí y no hacían nada. Y lo veía muy mal y inclusive le decía a la policía, ¿por qué tú permites que golpeen a esta persona? Quieren irse por un país, muy bien. Son libres de, de hacer lo que ellos quieran. Esa libertad. Y la policía me miró así y no me dijo nada. Ahí fue cuando yo empecé a ver las atrocidades de esa revolución. Una pregunta. ¿Perteneciste a las juventudes comunistas o alguna cosa así? No, nunca tuve la. ¿Tuviste? Bueno, tenía esa idea, pero nunca me dio la oportunidad porque siempre estaba criticando en la escuela. Las cosas mal hechas de los profesores y eso le caía muy mal y nunca me dieron el carnet a la juventud. Para serte sincero, si me lo hubieran dado lo hubiera aceptado porque estaba confundido en aquel momento, no estaba tan abierto. Pero sí, no me lo dieron porque vieron en mí como un ejemplo de las cosas que ellos hacían que eran mentiras y yo siempre le decía la cosa en verdad en la reunión. ¿Cómo eran los debates, el ambiente en las clases? ¿Cómo era esa situación? El ambiente bien. El ambiente ahí era todo Fidel, que el padre, el Che, eso, y la gente, bueno, lo acogían como tal. ¿Entiendes? Lo cual yo lo veía muy mal. Ya empezando por lo que yo veía en la calle, por cómo golpeaban a la gente, cómo le metían desacato. Y más en el 1980, cuando la gente se iban del país, en Santiago de Cuba se fueron mucha gente y era acto de repudio a esa gente. ¿Qué es desacato? Desacato decirle a un policía, abajo Fidel, abajo, ejemplo, Díaz Canel, algún dirigente de la revolución y ya era un desacato. O solamente tocaba el policía y ya por ser policía le metió un desacato o un atentado. Es entonces una especie de clasificación penal, o sea, una tipología judicial, digamos. Digamos que es para juzgarte, ¿no? Te juzgan como que has cometido desacato, ¿no? Desacato, atentado o desobediencia, que Desobediencia. para ellos no es un delito político, pero sí lo es. O peligrosidad, cuando tú no quieres trabajar en el régimen porque te está pagando una miseria, o cuando tú en la cuadra eres una persona que no va a una reunión de comité, o no pertenece a ninguna organización de, de la revolución. Cuando estabas en ese ambiente, en esa situación, ¿qué edad tenías? Ya en aquel momento yo tenía como unos 12 años, 12 o 13 años. ¿Llegaste a tener familiares, personas cercanas que se fueron de tus edades y tal, o mayores, que se fueron a otros países? No. Yo te voy a decir que mi familia creían en la revolución, eran militantes del partido, inclusive muchos me discriminaban por mi idea, mi pensamiento, y me decían, no, yo creo en Fidel. La familia mía me decían, yo creo en Fidel. Y yo le decía, bien, también por tu opinión. ¿Quiénes? ¿Qué cercanía había con esa familia? ¿Qué era, qué parentesco? Tío, eh, tía, y, y te puedo decir que también primo hermano. Bueno, que últimamente ya se pusieron cuenta que yo tenía la razón porque después me pidieron disculpas. Ah, te han pedido Sí, disculpas. claro, me pidieron disculpas Pasan los años. porque también te voy a decir que fui al servicio militar y ahí era muy rebelde también y fui preso por algún disciplinario. Un bon de aquellos militares que
no quieren pararse en firme o cuestionan a algún oficial que está haciendo la cosa mal hecha. Y yo fui por eso al buen militar que estaba en Holguín. ¿Fuiste como militar porque te tocaba ya por la edad, por alguna cuestión? Obligatorio, servicio militar obligatorio. ¿A qué edad entraste? Entré a los 17 años. 17 años. Sí. ¿Esa era la edad reglamentaria para todos? Yo creo, Más o menos. creo que sí, no estoy seguro. Yo entré a los 17 años. 17. ¿Y saliste? Salí un año después porque estuve en un pon disciplinario. ¿Qué puedes contar tu experiencia en el ejército? Bueno, fue malo, no fue bueno. Fue malísimo. Tuve 4 veces en calabozo, porque siempre cuestionaba a los oficiales. Y de ahí me hicieron un expediente y fui al buen militar. Que dicen ellos que no es prisión, porque había que marchar, y ahí se marchaba, se cantaba el himno nacional, el 26 de julio, y yo no hacía eso. Y siempre estaban los calabozos. ¿Recuerdas un día clave en el que dijiste no aguanto más? Bueno, Por ya, esas épocas. Por esas épocas. sí, ya cuando salí de menor libertad, de buen disciplinario, me fui a La Habana, porque estaba mi difunta abuela. Por parte de madre vivía en Santiago de Cuba y por parte de padres en Ciudad de La Habana. Y me fui a La Habana y allí conocí a algunos grupos de oposición en contra del sistema comunista. Mm, podemos ir un poco más sin saltarnos esta parte. ¿Alguna anécdota, algo que tú vistes en el ejército, algo más detallado? ¿Te acuerdas de algo que hayas visto? Ejemplo, el jefe de unidad, no me acuerdo el nombre de él, teniente coronel, llegaba allí era una persona muy déspota y le decía al soldado, párate, hijo de puta, ¿qué tú haces durmiendo? Cojones. Y eso me caía mal. A mí me lo dijo una vez y, claro, le dije, no, tú estás equivocado, tú puedes hacer lo que tú seas, jefe de unidad del Partido Comunista de Cuba, pero no te voy a permitir eso. Y ya a partir de ese momento, ya empecé a caerle mal. ¿Nombre de ese? No me acuerdo, fue hace muchos años. Él venía de un hombre que estuvo combatiendo en Angola, tenía ese mérito, ¿no? Un blanco alto, delgado, eh, y tenía un tipo agresivo, pero que lo mayor, teniente coronel, que estaban por debajo de él, se lo aguantaban a él porque decían que era un hombre duro, un hombre de principio, y que si yo estaba en contra de eso, que podía hacer una reclamación al partido, al partido de la unidad, es decir, el político. Cosa que nunca hice porque eso iba a quedar entre ellos. Pero bueno, ya empecé a caerle mal a los oficiales por mi manera de comportarme en contra de ellos. Ya saliendo del ejército, ¿cómo fue tu experiencia después con esos grupos opositores que fuiste conociendo? Bueno, fue muy bueno. Ahí cogí mucho conocimiento y me decían ellos de los presos políticos que estaban en prisión y de la gente que se iban también en lancha o en embarcación mediana, que salía un helicóptero que tiraba bolsas de arena. Yo no creía eso, pero bueno, después me di cuenta que era verdad. Que tiraban bolsas de A la arena. gente que se iban del país le tiraban en un helicóptero bolsas de arena para hundir la embarcación. Bueno, esto yo lo he escuchado ya más de una vez. Me ha sorprendido que lo comentara porque lo he enlazado con otros conocimientos, pero nunca he dado con la persona que me diga eh, mi tío o yo lanzaba esos sacos de arena y tal, pero sí, ¿qué conocimiento? ¿Cómo tú llegaste a ese conocimiento? Que tú decías que no lo creías en ello, No que lo te creí. parecía demasiado. Sí, claro, todavía tiene un poco la venda puesta, ¿no? Y la gente me decían de eso y que por decir nada más bajo fiel iba a prisión. Cosas así, cosas que yo decía, oh. Y bueno, conocí
conocí un familiar de esa persona que le tiraban bolsas, que estaba preso en el combinado, que le tiraban bolsas Que de le arena. tiraron a él. Sí, a una familia de mujer y hijo, y a un hermano de él le tiraron bolsa, saliendo por el María le tiraron bolsa de arena con la embarcación, cogerlo, en la Griffith, que es una embarcación que le dicen la Griffith, de Cuarta Frontera, y tú estás en combinado cumpliendo años, pues. También te puedo decir también que se me olvidaba, yo tenía un tío que era pecador y vivía en Santiago de Cuba, ya fallecido, murió de cáncer. Era gajito del gobierno pasado de Batista. Explicamos qué cosa es casco. Era, esto era como militar de la dictadura anterior, ¿no? Sí, un soldado. Sí. Y ese señor mi tío era pecador. Y decidió coger su bote y irse para Estados Unidos. Marchar. Lo chivatearon y tuvo 2 años en Boniato. 2 años en Boniato. Estamos hablando de una de las cárceles más famosas de la dictadura, Boniato. Y bueno, eso fue ya las cosas que ya yo estaba mirando y que me estaba abriendo los ojos, ¿no? De que esto no era como decía él en la tribuna. Sí se golpeaban gente en la calle, sí se golpeaban gente en la prisión, porque yo, bueno, ya después cuando mi actividad política fue muy fuerte y las detenciones que tuve más de, yo puedo decir, de 50 detenciones. 50 detenciones. Detenciones en la policía, en el DTI. Nos detenemos aquí en este momento. ¿Cuál fue tu primer acto o acción que te llevó a la primera detención? La primera detención fue en Ciudad de La Habana, en lo que era una peña que se hablaba mucho de pelota y eso. Y ahí iban gente también que hablaban también y criticaban la atrocidad de la dictadura castrista. ¿En qué lugar estaba? En el Parque Central. En el Parque Central. En el Parque Central no era aquel lugar donde la gente estaba todo el día gritando ahí. Es que Pestano Sí. se la tiró por la izquierda y tal. Bueno, ahí iban grupos también opositores. Allí también. Sí, iban grupos opositores. Y ahí conocí a Hoy Héroe, que lo mataron en la cárcel de Castrita, a Orlando Zapata Tamayo. A Zapata también lo conociste ahí. Sí, hicimos actividad juntos en contra de la tiranía. Zapata Tamayo, Ángel Moya, que está en Cuba ahora, que de los 75. Nosotros los 10 de diciembre repartíamos Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me acuerdo que Moya tenía una mochila atrás lleno de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y me decía tomar el carne con un grupo. Y nosotros, por la calle, repartíamos la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, me imagino que es la efusividad con la que discuten los cubanos sobre el béisbol es tremenda. Así también era para la política allí en esa... Sí, había gente valiente y lo hacía. Sí. Y yo me quedaba asombrado que traían revistas de las cosas de la tiranía, lo que hacía la tiranía. Ahí en ese Parque Central había gente que iban allí y decían, mira, toma, y le repetían a la gente, ¿no? O sea, había gente que editaba una revista artesanal, digamos. No, eso venía también de la embajada. De la embajada, ¿de qué embajada? Pero en aquel momento era Oficina de Interés de los Estados Unidos. Ellos publicaban la revista. Eso venía de Estados Unidos. Vale. Pero venía de las cosas que hacía la tiranía. Como no había información dentro de Cuba, ¿entiendes? Se hacía en Estados Unidos. Claro. Y nosotros o otra gente los repartían para que el pueblo abriera los ojos de lo que hacía la tiranía castrita. Y entonces esa primera vez que te detuvieron, ¿cómo fue? Ahí, la primera fue en el Parque Central. En el Parque Central. Casi, bueno, fue en el Parque Central. Después en el auto, una actividad, no me acuerdo bien, una actividad que se estaba haciendo, ahí fui detenido también, con yo y varias personas. ¿Cómo era una detención así? ¿Qué pasaba? ¿Cómo empezaba todo? Nosotros, bueno, ellos decían que en Cuba no se llevaba a nadie por decir la verdad. Y entonces nosotros decíamos, Fidel, la tiranía, viva los derechos humanos. Y ya ellos se ponían nerviosos. Nos montaban una patrulla de la policía y nos llevaban. En aquel momento me llamaban para Zapata. Son de policía de Zapata. Y ahí tuve
casi 4 horas detenido. ¿Cómo es el trato a un preso político? ¿Cómo, cómo El, sucede todo? el trato, bueno, en el caso mío, el trato mío, llegaba un tipo, me llevaba la policía me detenía, mandado por la policía política. ¿No te agredían? O sea, cuando esa detención, ¿cómo era exactamente? O sea, En el caso mío, en detalle. en mi caso, me decían, Juan Ramón, está detenido. Mandado por un señor que estaba por allá con un poquito, porque yo lo veía por el poquito que Ah, era. tú lo escuchabas, Sí, claro. que decían tu nombre. Sí, sí. Oye, ya, Juan Ramón, ese que está ahí con la camisa talla, sí, sí, tú me lo detienes. Ah, sí, y lo escuchabas tú, Sí, sí, por el poquito que la por la policía. radio, sí. Sí. Y me decía, ay, venga, estaban en la patrulla, me esposaba y para la estación de policía. Y allí me tenían ahí 4 o 5 horas en un calabozo. Hasta que venía ese mismo hombre que mandaba a la policía y me hacía entrevistas, ¿no? Un interrogatorio, pues una entrevista. ¿Cómo era un interrogatorio? Mantente bajo porque te voy a meter preso. Ya tu expediente está así ya. Ambiente, ¿cómo era la estación? ¿Cómo era? El ambiente malo, un ambiente de miedo. Sí. Sí, un ambiente de miedo. Había también mucha gente que estaba ahí injustamente. Solamente porque criticaban la tiranía o decían una cosa que no le importaba, que le caía mal a la policía y estaban ahí. Otros estaban por asedio, al asedio del turismo, ¿entiendes? Porque vi mucha gente que estaban ahí que lo decían todo aquí para asedio del turismo. Y yo estaba por cuestiones políticas. ¿Cómo iba vestido esa persona que te hacía el interrogatorio? ¿Cómo era? ¿Qué actitud tenía? Co- Estaban vestidos civil, con una carpetita. Eran gente joven y te trataban, Era gente joven. sí, eran de la seguridad del Estado. ¿Qué edades tenía? Yo tiraba para unos 27, 25 años. 27, 25 Sí, años. sí, Y hacían los interrogatorios esos jóvenes. sí, tenía, sí. ¿Les veías en algún momento que les llamaban superiores o que todo, o sea, hasta qué punto crees que estaban dirigidos o salía o lo tenían muy aprendido lo que preguntaban o lo que hacían? Lo tenían ya, eso, para mí que eran dirigidos. Y tenían información de cómo atender a cada uno de nosotros. Sí, Sí, y esa gente llegaban a la estación de policía y paraban a toda la policía. Llegaban allí y decían, esta oficina me hace falta que voy a interrogar a Juan de España o a otro opositor. o sea, ellos tenían el mando sobre todo. Exactamente. ¿Cómo eran esos interrogatorios? Un poco, para mí, no era bueno. Era, tú pórtate bien, no hables en la calle, no estés hablando abajo Fidel, no estés hablando esto, no estés hablando cosas que nos perjudiquen, que más de la revolución, porque te voy a meter preso. Ya tu expediente está así ya. Y eso fue así. Cuando se cansaron de mí, prisión. ¿Cuándo fuiste consciente de que había un expediente sobre ti? Ellos me lo decían que el expediente estaba subiendo, estaba subiendo. Y llegó el momento de ya, bueno, me acuerdo que fue la vez que fusilaron a 3 personas inocentes, la lancha de Regla, en 2003. En 2003. En el 2003, que la que estaba en la calle alborotada. Y se estaban criticando mucho el fusilamiento de estos tres muchachos de la raza negra. Y Fidel los fusiló en 3 días. La calle estaba alborotada. Y nosotros estábamos en la peña deportiva del Parque Central. Y eso estaba lleno de policía y gente vestida civil. Ahí yo creo que el que hablaba de pelota, a todo el mundo se lo llevaron en una guagua y nos llevaban para Tapatícer. Y eso fue, yo nunca vi la agresividad de esa gente y cómo golpeaban a la gente. Gente que no se metían en política y defendían a ellos mismos, y yo vi como le partían la cabeza a la gente. Y galletazos, todo, puñetazos. Tú estabas ahí. Yo lo vi. A mí no me golpearon. Parece que tenían orden de a este que está ahí.
no me lo toques, pero sí me amenazaron de que me iban a meter un tiro en la cabeza. Un ¿Te capitán. dijeron eso? Sí, un capitán que estaba ahí me dijo, te voy a meter un tiro en la cabeza, lo que tienes que hacer es irte a la Sierra Maestra para que tú veas lo que te va a pasar. Ya tuve ahí como 6 horas, llegó el mismo operativo que ellos hacen. A los 5 horas llegó un tipo que me atendía a mí de la ciudad de Estado y me dijo, oye Juan, mira, vengo a verte y te voy a dar un consejo. La cosa en Cuba está caliente. Espera que te baje la marea y siga hablando lo que tú hablas. En este momento no lo hagas porque te puede traer malas consecuencias. Me acuerdo que se llama Graviel, ese oficial de, de la policía política. Bueno, impresionante lo que nos cuentas. Vamos a hacer un receso para preparar las siguientes preguntas. ¿Vale? Bueno, ese hecho, eso que sucedió en la bahía de La Habana, que fue algo relacionado con una embarcación, ¿cómo fue? ¿Qué sucedió ahí? ¿O qué se supo? ¿Qué se supo? Porque está claro que muchas cosas son imprecisas porque como no hay prensa que informe de esto, todo depende de los conocimientos de la gente, de los pueblos, de las calles, de los barrios, de lo que te va contando uno y otro, ¿no? Porque no existe otra cosa. Entonces, ¿qué se comentaba o qué se supo o qué supieron los barrios sobre lo que pasó ese 2003 en... Bueno, lo que se hablaba mucho de que se trataban de llevarse la lancha de vela, ¿no? Tres personas, individuos. Y entre eso había una turista ahí que se parece que iba a pasar al municipio de Vera. Sí. Esa embarcación fue abordada por las tropas especiales del Ministerio Interior. O sea, una vez estos tres individuos toman el control de la embarcación, envían a las tropas especiales. Según lo que decía de que ellos lo engañaron. Bueno, no te va a pasar nada, mira, entrégate que se esconde y ellos se entregaron y lo llevaron para creo que pasen en Trabajo, Departamento de la Seguridad de Estado. Según su madre, porque eso sonó mucho en Cuba y salió también en las noticias internacionales. 100 altavoz, ¿qué es eso? Cien Altavoz es un lugar operativo donde interrogan a la gente por distintos delitos. Y dicen que lo llevaron allí, dicen que según los comentarios de la madre, dicen que lo golpearon, lo maltrataron, lo fusilaron, fíjate que lo fusilaron todo golpeado. ¿A cuántos de ellos? Bueno, creo que fusilaron a 3. A tres. Fidel quiso dar un ejemplo, un escarmiento porque La Habana estaba caliente. Yo puedo decir que Cuba entera, ¿no? Pero él quiso dar un escarmiento y fusiló a esas 3 personas en menos de 62 horas. En Si no, menos de 62 horas. el juicio sumario lo mató. Y también hay culpa también de mucha gente que dieron su firma. Después dieron su firma porque, bueno, es una tiranía, una dictadura. En que había algunos que estaban en contra de ese fusilamiento. Y la madre, una de las madres de aquel momento, ¿no? que le fusilaron a su hijo, eh, fue muy valiente porque criticó a la tiranía en el medio de la calle y le echó a Fidel Castro. Me acuerdo que según vecinos decían, yo creía en Fidel Castro, ya no creo en ti porque eres un asesino, me mataste a mi hijo. En 3 días. Y lo que decía ella que lo llevaron al centro de interrogatorio y lo golpearon, lo torturaron. ¿Y ella lo vio en algún momento después de de que lo hubieran apresado? Yo creo que sí lo vio. Y lo vio maltratado. Mal. Inclusive, creo que hay un comentario por ahí que decía de que el hijo le dijo, mami, me van a fusilar. Y ella dijo, no diga eso, no. Y de verdad lo fusilaron.
Entonces, en toda esa refriega, en todo ese lío, te apresan a ti. A mí me detuvieron en el Parque Central y después a las 5 horas me soltaron. Pero sí yo vi cuando llegué en guagua, camiones. Yo veía cómo golpeaban entrando la gente y era galletazos, puñetazos, patadas. Estaban esa gente furiosos. Se veía la furia de esos militares, de la policía. O a mí, yo digo que no me golpearon. Así que dicen, a esto no lo toque. En el- Es cosa mía. ¿Por qué razón piensas tú que en esa ocasión no ordenaron que te pegaran a ti? No sé, parece que me atendía a mí, el verdugo que me atendía a mí, ¿no? Yo puedo decir verdugo porque eran gente de ellos. Le digo, no, déjame ese hombre ahí, no me lo toque. Pero sí me amenazaron de muerte. Me dijo así un blanco capitán, canoso. ¿Qué tú estás hablando? Estás hablando mucho. Te voy a meter un tiro en la cabeza. Vete para la sierra, maestro. Que te voy a matar. Eso sí así me dijeron. Pero vi mucha gente que estaban confundidos y hablaban de pelota en la peña deportivo del Parque Central, y yo vi mucha gente que estaban confundidos, y como había tanta ceguera entre ellos, de la policía por la lancha y esa cosa, cogieron a todo el mundo ahí, lo llevaron allí, y esa gente que defendían a Castro fueron los primeros que cogieron patadas y piñazos. O sea, que no... Allí dijeron, están aquí y mezclados Exactamente. y da igual, peras por manzanas y ya está, a todos. Fíjate que esa gente que golpearon a los 3 días decían, viste, mira tú que defendías a la tiranía, mira cómo te golpearon. Y son cosas que de verdad yo me acuerdo de eso. Y te digo que esta gente no cree en nadie. Esta gente, por tal de controlar, Sí. hacen cualquier cosa. Y no controlaban nada. Sí, tuvieron un control más o menos, pero después se llevaron un avión, trataron de llevarse un avión en la isla de la juventud. Después de este Sí, sí, suceso, sí, unos días después, exactamente, en la isla de la juventud. A esa gente no lo fusilaron, porque pues, como había tanta crítica contra el dictador a nivel mundial, porque eso sonó, el dictador hizo así y paró. Pero muchos de ellos fueron presos y cayeron al respeto. Uno de esos muchachos está aquí, como preso político, y vino del grupo mío porque tú viniste en el 2011. como preso político. Sí, sí, salí, me sacaron de la prisión y me montaron en un avión y me trajeron por acá. Que después de esa primera detención, ¿qué sucede después? ¿Cómo se va desarrollando tu vida? Tu familia, por ejemplo, tu madre, los más allegados, ¿qué te dicen? ¿Qué reacciones hay en la familia? ¿Qué pasa? Alguna gente decían que yo era un loco, que yo no iba a tumbar la tiranía porque eso no lo tumba nadie, que un solo colombino lo compone en verano. Así me decían alguna gente, ¿no? Pero yo mantenía mi ideal, mi principio, porque nadie tiene que pensar por lo que yo, por mi pensamiento. Dios me dio un cerebro, vista, para ver las cosas. Nadie tiene que decirme a mí lo que tengo que hacer. Yo lo decía, lo que yo veía y las cosas que estaban mal hechas. Mi familia me criticaba, otra gente me criticaba y otra gente me decía, tú eres una gente inteligente. Yo no hago lo que tú haces porque no puedo, trabajo, tengo familia y le trabajo al gobierno, pero comparto contigo y te doy la razón. Había mucha gente que me sentaba conmigo y me lo decía. Y muchos decían que yo era un analfabeto, porque todo el que está en contra de una tiranía te dicen que tú eres un analfabeto, un delincuente. Buscando siempre bien, desacreditar. Y a mí me trataron de humillarme. Bueno, me humillaron, me golpearon, porque también me golpearon en la prisión. ¿Cómo llegó, después de esa primera detención, qué va sucediendo después? Así, para saber cómo se va desarrollando, eh, o sea, hasta qué punto llega, en dónde llega eso de que te empiezan a golpear, cómo se desarrolla eso. Mi primera causa política, que está en Google, está por ahí, eh, me echaron un año de peligrosidad, por daño en Parque Central. ¿Te llevaron a un juicio? Sí, me llevaron a un juicio. Me llevaron a un juicio, me sacaron. ¿Tuviste un abogado defensor?
No, de ahí no tuve nada. Peligrosidad, por criticar a esta gente. Y ya como me decían que tiene un expediente así, me llevaron detenido de ahí en el Parque Central para la misma estación de policía, Zapaticé. Y tuve 4 días ahí y de ahí para para el tribunal municipal y ya 1 año. ¿Cómo es un juicio así? ¿Tú tuviste, descríbeme el ambiente, cómo eran las personas que te decían, cómo tú saliste de la cárcel directamente al juicio, pudiste expresarte, defenderte, aunque sea tú? No, pues no me defendí, no había cómo defenderme. Y me llevaron en una guasabita, en una jaula, hasta En una jaula. sí, una jaula, empozada, hasta el tribunal municipal. Creo que era una segunda planta, me subieron, ahí me sentaron, entró un fiscal, una secretaria, siempre obviando lo que yo digo, lo que yo siempre decía, que es una tiranía, solamente pues decían que yo no quería trabajar, cosas así, ¿no? Para meterle 1 año por velocidad social. Y de ahí vas a una cárcel. Y guys, estuve en la 1580. 1580, es una cárcel bastante famosa. Ahí estuve ahí y ahí me golpearon. Ahí me golpeó el jefe, no me acuerdo el nombre de ese oficial, hace ya un tiempo. Ahí yo tuve, me golpearon, me cayó a puñetazo ese señor. Y de ahí me mandaron, ya me metieron en, el, en la galera, ¿no? Un destacamento de presos. ¿Por qué esa es la primera vez que recibes así golpes y tal? Sí, ¿Por qué razón? ¿Qué sucedía ahí? porque dije abajo Fidel, abajo el comunismo y eso, y tipo, ese oficial le cayó mal eso y decía que ella era militante del partido y eso no lo tumba nadie. Y me dio unos puñetazos. Y ya de ahí me pasaron para un destacamento y tuve ya un buen tiempo, hasta que me dieron la libertad. Seguía con mi activismo político, es decir, que nunca me ha parado. En ese tiempo, ¿cómo era la vida en la cárcel, siendo preso político en esa primera estancia en la cárcel? ¿Tu familia qué hacía también? ¿Tu familia eh, qué actitud tomó cuando, ya una vez saber que tú estabas ya preso? Mi familia, sí, en lo que es verme, no fallaba. Ellos iban a verme, se portaban muy bien y eso. Lo que ellos no se metían en eso de política porque había miedo y estaban confundidos. Hoy en día ya como te decía, se han disculpado y me dan la razón. Porque todo es en su momento. La oscuridad engaña a la gente. Pero llega el momento de que, mira cómo está Cuba, todo el mundo se está yendo. La tiranía engañó a mucha gente. Bueno, y ahora yo te voy a decir algo. Eh, Tú naciste ya en unos años que habían pasado muchísimas cosas ya cuando tú naciste. Así que, bueno, Lo histórico plantado, que no se vestían de preso, vestían de blanco, fusilamiento. Todo eso lo escuché. ¿lo Y escuchaste dentro de la cárcel? dentro de la calle y fuera de la calle también, lo plantado. Y yo fui ejemplo de eso porque fui la enseñanza de ellos porque ellos fueron maestros. Y eso lo hice yo estando preso. Estando preso yo no me paraba en el recuento. No me vestía de preso. Y mantuve un activismo político contra la tiranía ahí, 100%. Una manera de no reconocer. No reconocí que también justamente preso. Y una de las cosas que fue que no pudieron doblegarme y me montaron en un avión, me mandaron para acá junto con un grupo de presos de conciencia. Después de esa primera estancia en la cárcel, por ejemplo, ¿cómo te despiden a ti al salir de la cárcel? ¿Que hay alguna manera o cómo? ¿Cumpliste toda la condena? Sí, sí, claro. Cuando tú no cumples con ellos en la prisión, porque ellos te llevan para allí para doblegarte.
Ahí en la prisión tiene que cantar lema, tiene que decir viva Fidel y toda esa cosa. Ah, no se trata solamente de que estás encerrado. O sea, te obligan a hacer cosas. Sí, 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 ahí te obligan a eso. Tienes que pararte firme para recuento. ¿Qué pasa si no te paras en firme? Es un Por problema, otro cuento. es un problema. Te pueden golpear, te pueden torturar y llevarte a celda de castigo. ¿Cómo sería lo que llamas tú una tortura ahí? Tortura, te golpean, te ponen la esposa y te dejan ahí 24 horas con la esposa puesta. No, tú no puedes tomar agua, nada. Haces así Sí, son porque... como Shakira. Son una esposa que aquí, y te meten ahí con la cabeza hacia abajo. Ahí te meten ¿Dónde? horas ¿Dónde te meten? en los calabozos. ¿Cómo es un calabozo? Calabozo viene siendo como una celda, ¿no? Tapiada, que tú estás solo ahí. No hay ni luz ni nada, oscuro. Y la Oscuro. puerta está toda tapiada. Totalmente oscuro. Sí. ¿Qué medidas podrías decir, más o menos? Muy chiquita, ¿no? No te puedes, unos... Si abrías los brazos así, Yo creo tocabas la pared, más o menos un poquito más. un poco más. Sí, un poquito más. Y está hecho para eso, para aquella persona que tanto común como preso político. ¿Tenías acceso dentro de la cárcel a libros, a algún tipo de estudio, o papel para escribir, Bueno, si te lo llevaba a tu familia, sí. la alimentación, cómo era? Mala, pésima. Como... Un poquito de arroz, agua de sopa, un picadillo que sabía lo que era. Malísimo. Y muy pocas comidas. Aquí un momento. No te quedabas satisfecho. Te quedaba con hambre y gracias a la agua que te lo traía la familia y eso, sobrevivía. Igual también lo médico. La atención médica era pésima. No había medicina. Y hasta hablando de aquel momento del año 80, 90 y pico, ya 2000, algo así en adelante. El tema de enfermedades, ¿qué enfermedades o las condiciones higiénicas, qué me puedes contar sobre eso? Condición higiénica malísima. Y yo parecía también de asmático, parecía de los riñones, porque también hice mucha huelga de hambre. ¿Hiciste huelgas de hambre? Sí, yo hacía huelga de hambre hasta 20 días, ya después en otra prisión. Ya cuando caí por segunda vez, ya mi prisión era más fuerte. ¿Cómo las huelgas de hambre las hiciste la segunda vez que entraste a la cárcel? Sí, sí. ¿Cómo fue, por qué razón y cómo fue esa segunda entrada en la cárcel? Igual por motivo político, ya me montaron en un tren y me mandaron para Santiago de Cuba. Y ahí directamente a la prisión de Aguadores. Aguadores. Sí, sí, porque allá en Santiago de Cuba está Aguadores, Boniato, y está la prisión provincial de Malverde. ¿Hay una cárcel específica para presos políticos? Todo, no, ahí meten a todos, Aguadores, prisión provincial y Boniato. Ellos te meten donde ellos quieren. Depende como tu comportamiento, cómo es, cómo tú te mantienes. Si eres un tipo muy fuerte en tu pensamiento, si eres más suave, te dejan ahí, en Aguadores. Es una prisión, es mala, pero bueno, no como Boniato y la prisión provincial de Malverde. Volviendo atrás un momento, ¿cómo fuiste apresado esa segunda vez? ¿Por qué razón? ¿Hiciste alguna cosa? En la calle abajo Fidel Castro, me acuerdo que entré al cine, me acuerdo que era el festival de cine latinoamericano, que lo hacían todos los años en diciembre, un mes como ahora, en La Habana, y ahí me pronuncié, ahí iba mucha gente, delegaciones internacionales también, y eso. Y me pronuncié en contra de la tiranía castrita. ¿Entraste a un teatro o una Sí, cosa sí, así? un cine, un teatro, sí, y había Dentro. ya entrando adentro ya me conocían, había mucha gente en la ciudad de Estado. En esos lugares de festivales siempre ponen gente en la ciudad.
era un ambiente en el que imagino que habrían italianos, quizá, españoles, otros. Italianos, españoles, de todo. Y de Latinoamérica, dominicanos, es un festival. Entonces, ¿te vino la idea de ir a un lugar así por tener una voz más amplia, ¿no? O sea, Bueno, ¿por qué yo, razón fuiste a un lugar donde había... porque también, aparte de que tenía mi idea política, también me gusta también el cine. Me gusta documentarme, ver una buena película y eso. Y me acuerdo que había un oficial que me conocía a mí por mi activismo político. Y me vio, no quiso dejarme entrar y ahí empecé a pronunciarme en contra de la tiranía. Te voy a decir que eso no lo sabe muy poca gente. Ahora contigo, te puedo decir. Madre mía. ¿Cuál fue la reacción de toda esa gente cuando te escuchó? Enseguida, enseguida, para que la gente no oyera lo que yo estaba hablando, me metieron en la oficina del director del teatro. Y ahí no me dejaron salir. Hasta que vino la patrulla y me llevaron a una estación de policía. Ya en ese momento no era Zona TC, pero que estaba en Marianao, en esa estación de policía. No me acuerdo el nombre de esa estación. Pero ya de ahí ya fui conducido ya preso. Ya de ahí fui para directamente montar en un tren y directamente a Santiago de Cuba. Y llegando a Santiago de Cuba, me estaba esperando una patrulla directamente a Guadalajara. ¿Cuál era tu situación económica o laboral en ese tiempo? Pésima. También no me daban trabajo. ¿No te daban trabajo? No. Y vivía gracias a amigos míos que trabajaban en el mercado que estaba no me acuerdo, de Cuatro Caminos, un mercado que vendía muchas cosas. Cuatro Caminos. Sí, o sea, ya no existe, pero en aquel momento ese mercado vendían de todo. Y ahí yo iba allí y amigos míos lo ayudaban, me daban 20, 30, 40 euros en la mañana y comía. 20, 30, 40 euros. Perdón, 40 pesos. 40 pesos. Ganado. Y con eso yo me alimentaba y eso. Y bueno, comía también en su casa. O sea que, y imagino que o sea, era un poco como ayudarte sabiendo la situación que Sí, tenías. muchos de ellos me simpatizaban conmigo. No hacían lo que yo hacía, pero simpatizaban conmigo. ¿Cómo, si tú ibas a buscar un trabajo, mm, cómo tú te enterabas de que no te lo iban a dar o por qué tú piensas que no te daban trabajo? Uno, porque en aquel momento, si tú eras de Santiago, yo tenía dirección de Santiago, pero tenía fecha de nacimiento que había nacido en La Habana. Y todo el que estaba en La Habana era ilegal, si no tenía un documento, ¿no? Todo el que estaba en La Habana, De que no Santiago, fuera de La Habana, exactamente, de Guantánamo, de otra provincia, para ellos era ilegal. pero es el mismo país, ¿no? En mi país, pero es una violación de ellos, lo hacían, porque ellos, es la ley que ellos tenían en ese país. ¿Estamos hablando de qué años? Estoy hablando del año ya casi 2000, 2004, 2005, por ahí. 2004. Bueno, madre mía. Bueno, en esa segunda estancia en la cárcel, te llevan directamente desde ese cine a la cárcel. Sí. Pero te voy a decir una cosa, la seguridad de Estado, así me decía, sabemos que tú vas al mercado, ayuda a la gente, a los propietarios, autónomos, te pagan en moneda nacional. ¿Cómo ayudas? ¿Cómo ayudabas? Llegaba un camión con fruta bomba, aguacate, eso, cebolla, y yo lo bajaba. Y ellos, los autónomos que trabajan, Trabajabas para ellos y así les sí, ayudabas. entonces me daban 40 pesos, 60 pesos, etc. Y ellos lo sabían, porque estaba vigilado, yo no sabía que estaba, pero que tenía la vista puesta. Y en una detención me acuerdo que me dijo Gabriel, sabemos que tú te buscas la vida ahí en Cuatro Caminos. Mira, vamos a hacer una cosa. Deja de hablar en contra de nosotros y buscarte la vida. Como que si te buscas 500, 600 pesos, me da igual. Pero no critica a nuestro comandante, a su comandante de ellos. Él no critica la revolución y te vamos a dejar tranquilo. Los países.
lo escuché y le dije, no, yo voy a seguir diciendo la verdad porque decir la verdad para mí me hace, estoy limpio en conciencia y voy a seguir hablando. ¿Qué convicción tenías? O sea, ¿qué te motivaba a ti a hacer todo eso? Tanta insistencia, tanta protesta, aún con todo lo que sufrías, porque si te pegaban, ¿qué pensabas tú que ibas a conseguir o qué se podría conseguir en la sociedad con lo que hacías tú? Mira, yo sentía y tenía eso de que yo lo que hacía lo hacía bien, lo estaba haciendo bien. Mi conciencia estaba limpia, no tenía miedo. Tenía cierto temor, pero no tenía nada que perder, porque no tenía trabajo, no tenía nada, estaba imaginado por la tiranía. Entonces estaba eh, bajo persecución y dije, bueno, es lo que me toca y lo hacía con mucho honor y con mucho principio. No soy más que nadie, no soy un valiente, pero lo hacía. Y eso tengo muchos testigos que lo sabían. Ahí tengo testigos que están en Estados Unidos. Inclusive ya para colmo, ¿no? Para ellos, eh, hice un movimiento que se llama Alternativa Republicana, que en aquel momento estaba Zapata Tamayo. Yo fui creador de ese movimiento, junto con Henry Samuel. ¿Qué propósito tenía? La liberación de Cuba, pacíficamente. Ese era el objetivo. Y, como le dije yo a ellos, el trabajo de nosotros, de este movimiento, es la calle. Nada de activismo dentro de la casa, porque si lo hacemos dentro de una casa, nadie sabe lo que estamos haciendo. Lo cual también me busqué problemas con los oficiales de la ciudad de Estado, que me decían a mí, dentro de la casa lo puedo hacer, pero en la calle no. La calle es de la revolución. Y yo le decía, no, la calle es del pueblo de Cuba. Y lo voy a hacer en la calle. Y me dice, si lo haces en la calle, te vas a buscar problemas. Y no solamente, no con nosotros, sino con los revolucionarios, gente que ellos mandaban. Y lo hice en la calle. Este es el trabajo mío. Lo hice en la calle y me busqué ¿Hacías mucho. en la calle qué cosas? ¿Qué actividades hacías en la calle? Repartir declaración universal de los derechos humanos, a hablar las atrocidades que hacía la tiranía en un lugar público. Eso a ellos no les convenía y enseguida había un chivato o un colaborador de ellos y mandaba a llamar a la policía. A mí y a otros también que habíamos ahí. Íbamos para la estación de policía y ya después venía un tipo en una moto que era Gabriel o otro oficial que era el que nos atendía. En ese momento, ¿cuál era, según tu conocimiento, cómo entendía el pueblo los derechos humanos? ¿Tenían algún pensamiento sobre ello? ¿Se le daba en las universidades? ¿Se conocía? Derecho humano para ellos es salud, que esa es la revolución que ellos dan, ese es el derecho humano. Salud, La estudio. salud Sí, supuestamente sí, sí. gratuita. Y no era así. Se parte del derecho, ¿no? Pero había muchos derechos que se violaban, que la violaban el pueblo. Pero mucho, bueno, cuando nos veían mucha gente que nos conocían decían, ahí van la gente de los derechos humanos. Yo veía que la gente decía, ahí va, pero no nos apoyaban. Solamente dicen, ahí van la gente de los derechos humanos, porque había temor, había miedo, ¿entiendes? Pero bueno, lo hacíamos muy bien y eso. Nos buscábamos, era que nos detenían porque no les conviene a ellos, a la tiranía no les conviene que nosotros informáramos al pueblo con libros, con cartas, la Carta Universal de los Derechos Humanos, que están todos los artículos ahí. Y eso, nos quitaban las cartas, nos quitaban todo eso, eran como 300, 400 cartas de Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos decomisaban, no sé qué hacían con ellos, los quemaban, no sé, pero a ellos no les convenía que el pueblo, mucha la gente del pueblo lo veían, porque nosotros éramos repartiendo un poquito hasta en la guagua, nos subíamos en la guagua y era toma. En el autobús. Sí, en una cola de pan, donde quiera, y era ahí. Y la gente lo cogían con mucho amor. Dame uno, dame para mi mamá, dame para mi hermano. Sí. Pero bueno, ya después llegaban ellos y ese era el trabajo de ellos, no informar. Le tenían miedo a una carta, un documento que decía muchas cosas, le temían a eso. La información es para ellos enemigo.
Bueno, hacemos un receso más, terminamos con una frase de Gala, que es un protagonista, uno de los protagonistas de esta obra, que dice, pero ellos no son ellos son también nosotros. Bueno, muchas gracias, comenzamos en 2 minutos. Bueno, adelante. Esa segunda estancia en la cárcel, ¿cómo es? ¿Qué sucede? Aguadores, prisión de Aguadores fue tremendo. Esa prisión está denunciada internacionalmente porque no hay agua para tomar. No hay agua para tomar. O sea, no. Ahí va entra una pipa y entonces eh, ¿En qué lugar está ubicada? ¿Está cerca de una ciudad? sí, está en Santiago de Cuba, en la parte de lo que es Versalles, Versalles. como yendo Uf, para el aeropuerto qué Antonio nombre, Maceo. ¿no? Qué nombre, ¿no? Al lado de la cárcel, un lugar que se llama Sí, Versalles. es el reparto de Versalles. Bueno, por ahí está el departamento de la ciudad de Estado. Ah, vale. Y Bueno, esa zona por ahí está un poco apartado, ¿no? Esa prisión de Aguador. Por eso se conoce, el mundo entero conoce y la gente ha cantado ahí por la escasez de agua, medicamentos, alimentación pésima, mucho mosquito, todo. Y un destacamento que es para 90 personas y meten casi 180, es decir, 80 personas además, 90 personas además, que la gente duerme en el piso. ¿cómo era tu convivencia con otros presos políticos y con otros presos que no eran políticos? Conocí ahí conocí grupo de algunos gente de los 75. Conocí a este muchacho que muy valiente que, bueno, hay un hermano que está aquí en Málaga que, ¿Tú conociste ahí, por ejemplo, bueno, bueno, Rigoberto no, porque no es de esa época, pero imagino que a Douglas Faxas, quizás, no, o al Clavijo, o al coronel Clavijo, conocí ahí al hermano de Clavijo, al hermano de que Clavijo. era preso político. Conocí a Clavijo, conocí a Silva, un médico del grupo de los 35. Conocí a otro preso político de los 35, que no me acuerdo el nombre, que me comunicaba con ellos. Y conocí a varios presos políticos y gente que eran comunes que simpatizaban con la causa de nosotros. En esa segunda, el segundo confinamiento, ¿tuviste un juicio también? Ya, yo he estado 3 veces preso por cuestiones políticas. Porque ya cuando me mandaron para Guaore, estuve un buen tiempo ahí y me dieron la libertad. ¿Cuánto tiempo? ¿De cuánto fue la condena y cuánto cumpliste? En la segunda condena no me echaron nada. Ya me metieron ahí, tuve un buen tiempo, unos meses, casi un año, y me soltaron. Ya la tercera causa política me echaron 2 años. Que fue cuando llegué, que pasé por Aguadoreno, por el Aguadore, la misma prisión que tuve. Después pasé a la prisión provincial de Mar Verde y después pasé a Boñar, máxima seguridad. Tema de interrogatorios, como tú también allí fuiste interrogado. Sí, sí, ahí en la prisión sí. En la prisión, si tú no te paras en el recuento, si tú no te paras firme delante de un oficial, eso es un problema. Eso es golpe, eso es celda de castigo y la pasa mal, la pasa muy mal. ¿Había algún programa de reeducación política o alguna cosa así? Toda la prisión en Cuba tienen, y más para el que tiene su idea política, ¿no? En contra del tirano, y más para esa gente que tienen esos pensamientos, que la educación para ellos hace más fuerte, porque lo que hacen es hacerte cambiar. ¿Cómo es esa reeducación? ¿Qué se hace? Tiene que pararte en firme, tiene que cantar lema a favor de la tiranía,
Ah, ¿estás obligado? Sí, sí. Viva Fidel Castro, ¿no? Viva Che. Viva Fidel Castro, tienes que decir Sí, viva sí, Fidel sí, sí, ese Castro. es el lema, un lema que ellos hacen. Sí, Y sí. si no, lo Si dices, no lo dice, va para hacer de castigo, no tiene visita, no tiene pabellón. Sí, pabellón, ¿qué pabellón significa? estar con tu esposa. Estar con tu esposa. Bueno, Eso, en la calle tú lo haces, es un riesgo, ¿no? Pero la prisión es para, ya te llevan allí para, te tienen ese control, o lo haces sí, o si no. Y bueno, mira, una de las cosas que han muerto muchos luchadores pacíficos por enfrentarse al régimen dentro de la prisión, por no cantar lema, no pararse en firme. Ejemplo, tenemos Zapata, tenemos a Ortega y tenemos muchos gente valiente que han muerto en huelga de hambre. Un ejemplo, como conozco yo, conocí personalmente a Zapata, a Alonso Zapata Tamayo. ¿algún amigo que tuviste dentro de la cárcel? Sí, hoy lo llevamos muy bien, lo llevamos muy bien en la prisión, también lo llevamos muy bien actualmente en España. Es Cervantes, Cervantes. sí, que vive en Málaga, Bien, malo. sí, un hombre muy valiente. ¿Puedes contar alguna anécdota con él o Bueno, de él? bueno, lo conocí en Aguadores, después no lo vi más y después me llevaron para la prisión de Malvete porque no me quería meter de preso. Y me montaron en una jaula y me llevaron a la prisión de Malverde. Allí ya me tenían ya el short y la chaqueta azul. Azul, ¿qué significa? El uniforme de preso. ¿Tiene algún número impreso o No, alguna cosa así? no, Solo es así. no tiene ningún número de preso ¿Un todavía. azul oscuro o Sí, un azul oscuro, sí. Y allí ya, bueno, como te decía, hay prisión, más o menos, que todas son malas. Y hay una más fuerte, ¿entiendes? Así tú no vas a entrar por aquel lado, te mandamos para esta prisión y te mandamos para allá, así. Y me mandaron por la prisión provincial en Santiago de Cuba, que está en las afueras de Santiago de Cuba, como yendo para la playa Marbella, Guaycabón, Taletón y eso. Y allí ya me fue tremendo, fue fuerte la prisión esa. Allí me pusieron la bota de preso, me la pusieron entre siete verdugos. 7 hombres? Sí, sí, Te sí, pusieron las sí, sí, botas y la ropa. sí, sí, sí. No, la bota no dan, solamente el short y la chaqueta. Me dijeron, ven, Juan, de España, venga conmigo. Porque conmigo vinieron otros presos. Pero a mí me apartaron, este me lo pone aparte. Lo demás para los destacamentos. Y a mí me metieron en una oficina, que era la oficina del reeducador. No me acuerdo el nombre de ese verdugo. Y allí cuando yo entro, lo primero que veo encima de la oficina, de la mesa, la ropa de preso. Porque ya ellos sabían quién venía. Y con miedo, porque tenía miedo, te voy a decir que tenía miedo, me dijeron, ¿cuánto la ropa? Y yo con miedo le dije, no voy a poner nada. La buena, ponte la ropa. No me voy a poner nada. Y entraron toda esa gente y a la fuerza me la pusieron. Pero, 7 hombres. ¿Cómo? Yo sé que puede ser doloroso, pero bueno, por la importancia que tiene histórica. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo podías defenderte? ¿Te llevaron algún tipo de arma? ¿Cómo fue? no pude defenderme 7 personas contra mí, que estaba todo demacrado, falta de alimento. Y uno me cogió la mano, otro me cogió esto, la pierna, y me la pusieron, pero así me la rompí. La rompiste. Sí, sí, claro, yo veía que el jefe del interior le decía a los verdugos de él, cuidado con la cabeza, cuidado que no se dé golpe en la cabeza, cuidado con no se dé golpe en la cabeza. Así que ellos no querían, ¿no entiendes? Dañarte demasiado. Sí, no, me estaban dañando, pero porque ellos lo que estaban buscando es que dime tú, dándome, poniéndome la No boca matarte. a presión y yo me doy un golpe en la cabeza, dime tú, eh, un escándalo, ¿no? Con la noticia internacional y eso. Claro. Y entonces, bueno, me la pusieron, pero yo
Ya al final decían, déjalo así ya. Y iba con toda la nalga afuera, con mi parte afuera, para el destacamento donde estaban hombres ahí, eso como, ¿Qué razón te daban para mezclarte con otros presos porque imagino que habrás conocido ahí dentro a asesinos o a gente de todo tipo? de todo tipo, por eso para mezclarte contra esa gente y decir que tú eres mamá de ellos, que era el preso común. Pero conocí también a un hombre muy valiente y hoy en día tengo comunicación con él. Conocí a los hermanos José Daniel Ferrey García, que Sí, me ayudaban mucho. Si no fuera por ellos, estaba el hermano. Había uno, el hermano estaba en La Habana, creo. José Daniel, que actualmente está preso en Santiago de Cuba, en la prisión de Aguadores. en Aguadores. Sí, Está Ferrer. sí, José Daniel. Lleva ya varios años Ferrer, Sí, ¿no? sí, ahora es el fundador de un Paco. De Paco, sí, muy famoso grupo de oposición que ha hecho cosas muy valientes en Cuba y que tiene una presencia en las redes sociales muy fuerte. Un Paco, sí. Bueno, ahí conocí al hermano de él que estaba en la segunda planta, que se llama Luis Enrique Ferrer. Son la gente que más le echaron en el grupo 35. Luis Enrique tenía 28 años echado. Creo que el hermano, el José Daniel tenía 25. 28 años, 25, ¿por qué razón? Por decir la verdad, pacíficamente. Y lo conocí ahí, lo conocí personalmente en la prisión de Malverde. Él estaba en la segunda planta. ¿De qué manera te ayudaron? Eh, una, que bueno, cuando salí de Aguadores, todo golpeado, también porque quisieron ponerme a cuerpo preso y no pudieron. Me dice un preso, creo que era Cervantes, me dijo, Juan, tú no estás solo, allá en Malverde está Luis Enrique. Trata de comunicarte con Luis Enrique. Y efectivamente, cuando llegó allá a la prisión de Malverde, que me meten en el destacamento, al ver mi activismo político y que ya estaba en huelga de hambre, me dice un preso común. Este es la misma gente que está en la segunda planta. Y yo digo, ¿qué? Y dice, ¿quién es? Y dice, no, Luis Enrique. ¿Y tú lo conoces? Sí, yo lo conozco. Entonces, bueno, cuando él salió afuera a trabajar, porque era un preso que salía a trabajar y a limpiar, se comunicó con Luis Enrique. Luis Enrique me llama, de que estaba en la segunda planta, le mando un mensaje y yo le cuento por qué estaba preso. Él no me conocía. Ya después, a través del teléfono, le preguntan que yo estaba ahí, quién era y eso. Por mi nombre, creo que Elizardo Sánchez fue que, Elizardo. sí, fue que le dice, no, si está que Juan está en Malverde. Y hubo una comunicación y ya entonces hubo una confiabilidad. Y gracias a él no se me hizo más nada porque a él lo esperaron pues realmente. Ah, o sea, que quiere decir que sacaba lo que pasaba contigo, había un enlace con una radio, A través del teléfono. claro, para poder difundir cuál era tu situación y que no pudiesen abusar de ti demasiado, lo que sea. Ese Sí, era el exactamente, mecanismo. exactamente. A través, Luis Enrique cogía, me decía, tú tranquilo, que yo cuando coja teléfono ahora, yo hablo con mi hermana, Ana Becky. Y Ana Becky pues, ya sacaba la denuncia para el exterior, fue a mi casa, me acuerdo que fue a mi casa porque mi madre me lo dijo, mi hermana me lo dijo, y ya ellos hicieron como un padre, pero te mantenían los hostigamientos. Yo me tuve 20 días de huelga de hambre. 20 días. ¿Cómo es estar 20 días en huelga de hambre? Malo, no, muy malo. A base de agua para no maltratarme los riñones. Y ya me acuerdo que a los 20 días ya venía el verdugo de la ciudad de Estado, hablando conmigo, que me contaba mi situación, que no siguiera con la huelga de hambre. Un momento, entiendo que, claro, 20 días de huelga de hambre, pero no partiendo de lo que es la vida de un español como nosotros o de un europeo, no, sino de partiendo de que ya pasabas hambre y a partir de ahí 20 días
sin comer. Sí, mi vida, mi derecho, doy mi vida por mi derecho. Pero yo me voy a morir, pero no voy a cumplir con el reglamento de ustedes. Estoy injustamente preso, yo doy mi libertad. ¿Qué sentías en el cuerpo cuando, si, yo qué sé, al día, al segundo día El de segundo día, salir? hermano, nada, mucho mareo, vómito y eso. Ya el cuarto día ya lo veía bien, ya estaba un poco estabilizado. No te, no te podías ni mover, imagino. Sí, yo me movía. Mucha gente se asombraba, ¿no? Porque yo me sentaba así, con mi tanqueta así afuera. La tanqueta así, me sentaba así. Y la gente decía, pero tú llevas ya tiempo y mira cómo tú estás. ¿Entiendes? Y sabía que me estaban vigilando, porque los mismos presos comunes, había presos comunes que me estaban observando para informarle a la jefatura que. Porque una de las cosas que yo hice también fue que mi comida se la pasé a Luis Rey. Ahí está, es testigo, ahí está en Estados Unidos. Tú le dabas La tu bolsa, comida a él. sí, la bolsa de comida que me traían de mi casa, Sí, yo la amarraba y le decía, sube, sube. para que se alimentase él. No, no, como para que vea el enemigo, los chivatones, que yo no tenía nada ahí. Que tú no estabas comiendo, no habías tomado ningún alimento. Y ellos lo sabían todo a través de los presos comunes y eso. Y ellos me decían, dale, está bien, con una soga, él lo subía. Y yo ahí, mi huelga era muy normal. Y él me llamaba y me decía, dime, oye, ¿cómo te sientes de partner? Yo, bien. Oye, cualquier cosa ahí, me llaman, que hay unos cuantos cobardes chivatones al servicio de la tiranía, que eran la disciplina. Eran unos presos que lo ponían al frente de la gente, que eran disciplina. Que le daban un poquito más de comida. Le daban algo más de comida a cambio de... Y pabellón, eh, y pabellón. y pabellón, que es estar con una mujer, entiendo, ¿no? Sí, tenían cierto privilegio, pero bueno, más me observaban a mí. Dime, tú no veías ningún policía, pero sí, la vi, yo tenía siempre 30 o 40 vistas, a ver si yo comía o no comía y eso. Todo lo que Yo lo hacías. sabía porque sé cómo trabajan ellos. ¿Alguna vez iba un doctor o alguien a ver Sí, tu sí, salud? fue un médico y puso trajo la pesa. Y yo no sabía nada y fui, me pesé y me dice, después me llama Luis Enrique y me dice, amigo, no haga más eso. Si ellos quieren que pesarte, que te pesen en la cama o que te lleven camilla para el hospital. Te están estudiando a ver cómo tú estás de fuerza y eso. Claro. Y entonces, bueno, ya no lo hice y fue un guía. Fue un guía para mí porque gracias a Luis Enrique no se me hizo mucho. Porque si no tuviera Luis Enrique aquí, me daban conmigo. Madre mía. Yo te voy a decir que eso fue una experiencia y de verdad cuando vieron que no me paraban el recuento, que caen en huelga de hambre, me pasaban por un destacamento que había más tranquilidad. De ahí exigía más derecho, que es mi libertad, mi libertad hasta llegar a Boniato. Boniato fue lo peor. Ya Boniato fue España. Pero fíjate, me fueron moviendo porque no cumplía con ellos, era más fuerte y era más con 2 años. Con 2 años que me echaron. Y ahí, dijeron, este hombre quien lo, quien lo aguante. No, ese hombre no claudica. Y yo te voy a decir, no es que sea más que nadie, ahí está Luis Enrique, que está en los Estados Unidos, y otros luchadores que están en Cuba y que están aquí en este momento en España. ¿En algún momento sales de esa cárcel a la calle? En Boniato. ¿Cuánto tiempo cumples ahí y después qué sucede? En Marbella tuve como 4 meses por ahí. De ahí igual. Porque ellos decían, tú tranquilo, que vi, yo metía de blanco. Pero yo decía, no, yo no puedo, ya, no quiero, no es que esté vestido de blanco. Es que quiero que me den mi libertad porque yo no he hecho nada. Y ya empezaba mi huelga de hambre, empezaba a reclamar y eso le caía mal a ellos. Y ya decían así, pues te vas a vestir de preso. Y hacían la misma operación. Entraban 5 o 6 verdugos y así me llevaban para Boniato con todos vestidos y encadenados. Tu familia, imagino que... Sí, fueron a verme a Sufriría Boniato. un motivo. Claro, sí. Fueron a verme a Boniato, ahí conocí a
Ahí vi al hermano Cervantes que estaba allá en Boniato, lo habían pasado de Aguadores a Boniato, y conocí a otro chico, a otro muchacho muy valiente que está en Puerto Rico, está estudiando en Puerto Rico, muy valiente también ahí, y conocí a Eduardo Castellano, que está en Barcelona. Eduardo Castellanos. Sí, sí, este tenía ya muchos años en Boniato. Conocí a Farah, a Lázaro Farah, Lázaro Parás. sí, conocí a Lázaro Farah ahí. Ya después nos vimos, tuvimos nos conocimos en un chequeo médico, que nos sacaron a todos los cursos políticos. Lo conocí ahí, ¿quién tú eres? No, yo soy la Farah y eso. Ya después de ahí seguía mi huelga de hambre, porque siempre lo hacía, ya veía la huelga de hambre como una manera de defenderme y de pedir derecho. Que me lo violaba. Estuve prácticamente hasta 6 días en un hospitalito, con suero, hasta que me sacaron ya para un correccional y de ahí para allá, de ahí para Boniato, para La Habana, de La Habana, España, que me dieron asilo político. Durante todo ese tiempo, la persona que te hacía el interrogatorio, aquellos jóvenes, ¿te seguían la pista? ¿Seguían con tu caso? ¿O tú notabas que venían otros diferentes? ¿Cómo era? No, ya cambiaban, era otra gente. Otro. Otra gente, eran jóvenes, otra gente de la ciudad de Estado. Y iban a la prisión, en que la prisión había gente de la ciudad de Estado. Conocí a uno ahí en Boniato que me sacaron, me llevaron a su oficina, me dijo, mira, esta es mi oficina, y mira el balcón ahí. Ese balcón da a la calle, ahí tú vas a ver, de lejos vas a ver lo que es Boniato, la parte de Boniato y eso. Y me llegó a decir, no quiero que me haga más huelga de hambre, no quiero que critique a mi comandante, así me decía él. Y él me dijo, mira, cuando te sientas mal o algo, tú solamente de parte mía, porque ya voy a dar la orden, llama al calabocero, que es un hombre que tiene que abrir los candados y eso. Y tú le dices que ya soy de España, y llega para allá para la oficina, y te para aquí 3 o 4 horas, te sientas, coges el banco, te paras, no sé, y te para ahí en el balcón, Un alivio para ti. sí, sí, para que vea la calle de lejos, vea la calle y eso, y eso. Te lo garantizo, solamente tú tienes que llamar al calabocero. Ya le voy a dar la orden. Y ya, cuando esté un poco atormentado, etcétera, etcétera. Nunca le pedí. Él me lo dijo y yo nunca lo hice. Yo creo que de todo lo que yo he hecho en Cuba, ¿no? Como lo han hecho otra gente también, ellos vieron en mí que no me iban a hacer cambiar. Y dijeron, móntalo en el avión que te vaya para España. Porque dejaron gente con muchos años. Me acuerdo que dejaron un señor que eran hermanos, se llevaron un hermano y lo dejaron ahí. Y este llevaba en Boniato con casi 10 años. Y me montaron a mí, que tenía 2 años, ya casi cumplido, para España. Bueno, el otro día cuando hablábamos con Roberto Carceller decía que mencionó aquella frase de José Martí que le dice a Máximo Gómez, le dice eh, que se una a la lucha y le dice, solo tengo que ofrecerte el placer del sacrificio y la posible ingratitud de los hombres. Y yo pienso en todo lo que has hecho y alguien te ha agradecido eso del pueblo cubano, alguien o sientes que se te tiene en cuenta, o por ejemplo también saltando a una sociedad como esta en España, en Europa. El agradecimiento de algunos españoles, pero lo que hice en Cuba, como repito, que lo han hecho mucha gente primero que yo, se ha visto el fruto. Porque hoy en día en Cuba está destruida, miles de gente huyendo de Cuba. Y hoy, donde yo vivía, en mi cuadra, todo el mundo me está dando la razón ahora por lo que yo hacía. Antes la gente
se apartaban un poco y decían, este es un loco, este no va a hacer nada. Pero hoy en día, según mi madre, que yo tengo comunicación con ella, me dice de que pues, la gente está muy agradecido por lo que yo hacía en la cuadra de Agüero, ¿Estamos hablando de qué barrio? reparto Agüero, Santiago de Cuba, Camilo Cienfuegos. Ah, bueno. Ese es la calle. Bueno, si nos ve alguien desde allí, aquí está el vecino que en fin, todo lo que pasó y Me dónde tienen hemos como, terminado. me tienen como, bueno, por lo que yo hacía, lo que yo me paraba en la acera y decía, y con un rayecito me dieron, de verdad, sin interés, que Sí. ahí yo escuchaba de Martí y eso. ¿En algún momento había algún agente estadounidense que te diese órdenes de lo que tenías que hacer o alguien o te llegaba dinero desde Estados Unidos o en algún momento eso pasó? A mí nadie me daba orden, eso, a mí nadie me daba orden ni conozco americanos, ni conozco, nunca me he sentado con un congresista, y nadie me llamaba, y nada, eso lo hacía por mi conciencia y por lo que yo vi, ¿no? Que estaban violando el derecho mío y de mucha gente, pero tuve el valor de hacerlo, de decirlo. Otra gente no lo hacían porque tenían trabajo, tenían familia y eso. Y me lo decían. Sí, tenía ayuda en dinero. Sí, me daban un dinero gracias a eso. Y eso eran ONG en Estados Unidos. ONGs Sí, en Estados Unidos. sí. Algo que para poder sobrevivir económicamente Sí, cada 3 meses uno para comprar las habitas y el azúcar, esto y... te ayudaba cuando estabas en la cárcel, por ejemplo. Exactamente, sí, solamente cuando estaba en la calle, y lo vi muy bien y estoy muy agradecido de esa ayuda porque mi madre no podía. ¿Qué ONGs? No me acuerdo bien la ONG, pero sí sé que hay una organización que se llama Plantado por la Libertad de Cuba, que eran presos políticos de aquella época, y sí, creo que el representante era Ángel de Fana. No, que sí, Ángel de Pana. O no sé. sea, otros expresos políticos que vivían ya en Estados Unidos y que enviaban algo de recursos Sí, a los que todavía estaban luchando sí, dentro sí, o sí. se oponían. Y a todos los presos, bueno, le tienen una ayudita de 30 euros, pues, así, y con esos dólares. Y con eso compraban, me llevaban azúcar, me llevaban pan, tostado, Coca-Cola, etcétera, etcétera, lo que se podía conseguir. ¿Cómo eso, iba tu familia a algún lugar o se lo enviaban a la casa? ¿Cómo lo hacían? Mi familia era que los recogía creo, por la vuelta Junior, algo así. Pues, la parte de tu familia que era comunista y tal, en ese tiempo, ¿qué apego con el comunismo tenían todavía o cómo? En aquel momento había esa ceguera, porque se conseguía esto y lo otro. Ahora no se consigue nada. Tú estás mirando que la frontera en Estados Unidos es miles y miles de cubanos. La gente está huyendo de Cuba. En Cuba no hay nada. Apagones, escasez, no hay medicamentos, no hay aguja para inyectarse. Y eso, la vida es así. Eso ya, el régimen está al descubierto. Y hay tremendo descontento en Cuba. ¿Entiendes? Mi familia, que eran comunistas, hay uno que es del Partido Comunista de Cuba. No me ha pedido disculpas, pero sí siempre me manda saludos a través de mi mamá, de mi tía. Y creo que se sabe que lo que yo hacía lo hacía con amor, sin ningún tipo de interés. Lo que hice, como te dije, me siento bien conmigo mismo, con Dios, con Dios, porque gracias a Dios estoy aquí. Y no morí en la huelga de hambre que eran 20 días. Hacemos un receso, un segundo. Bueno, pues continuamos. Me comentabas algo de que había sido agredido por por un preso que no tenía que ver con las cuestiones políticas. Sí, bueno, yo tuve un choque bueno, él conmigo, con un tal Bonnie, Bone, se llama Bonnie, sí, un negro gordo, él, asesino, que está ahí en la prisión le tenía miedo y estaba al frente de un destacamento. asesino, ¿por qué?
Porque asesino porque mató a 3 gente, lo apuñaló en la calle. Y todo su problema que estaba en prisión por robo y por puñalada. Lo tiene el ¿Y, grupo ese hombre. y cómo fue ese conflicto? Una porque, Oh, una madre porque, mía, creo que hay alguien más hablando en la entrevista con nosotros. una porque no, mi idea, ¿no? Mi ideal es que era no pararme de recuento, no cantar lema. Y ahí muchos presos cantaban lema para coger visita de estímulo, pabellón, ¿entiendes? Y entonces ellos decían de que yo era el que le estaba perjudicando la visita de estímulo y el pabellón, cosa que no es así, ¿entiendes? Entonces, bueno, mandaban al Boni para que el Boni me hacía cambiar, ya que ellos no podían por su manera, ¿no? De no verse involucrado. Y no salía la noticia de Radio Martillo, otra noticia, cogían al Boni y el Boni trataba, pero no podía, porque ya estaba ahí, que no, que no, que no. Bueno, Eso fue en Boniato, en prisión de Boniato. sucede que yo tengo José Antonio, un tío mío, fue apuñalado en la cárcel eh, y murió allí en un patio. Bueno, eh, ¿vistes algún caso de que fueran a por alguien a asesinarle directamente? Sí, yo vi ajuste de cuenta entre los presos comunes, puñalada por un plato de comida, por juego, en cartas y eso, deuda. Vi también, vi también puñalada y sangre y eso. Y vi también apoyo también de esos presos, ¿no? Que son delincuentes, que muchos de ellos que están ahí están injustamente presos porque en Cuba todo, en Cuba todo es delito. Hay gente que está más sancionada, otros también porque han cometido infracciones en la sociedad. Y le agradezco mucho a algunos presos comunes que me apoyaron en la prisión, porque gracias a ellos no se me hizo nada, le decían al mandante, ¿no? Al disciplina de ahí, le decían, que eran guapos, ¿no? Eran tipos guapos, quiere decir, era gente Valiente, atravesado, unos fieras. y sí, le decían, cuidado con Desparne, no te metas con Desparne, deja a ese hombre tranquilo, que ese hombre tiene su idea, y no se mete en la vida de nadie, déjalo tranquilo, y más o menos ellos se paraban y no le hacían caso a los guardias, al oficial. ¿Qué tendrías que decirle a un joven cubano que quisiese seguir tus pasos o que tuviese ese deseo tan fuerte de libertad? ¿Qué podrías decirle? ¿Qué consejo le darías? El consejo mío es que sí, que luchen por su libertad, por su derecho, que sigan, que no desmayen, que Cuba será libre algún día. ¿Cómo te sientes en esta sociedad, aquí en España? Me siento bien, me siento mucho mejor que en Cuba, he conocido la libertad, la democracia. Lo que no conocí en Cuba lo he conocido aquí. Aquí he estudiado, me he preparado. Puedo decir que, puedo decir más, tengo carnet de conducir. En Cuba nunca tuve carnet de conducir. Tengo coche, tengo una buena mujer. Estamos casados, pues todavía ahí. Y he conocido mucha gente buena. He conocido también, conozco a ti, que conocimos a Francisco. Conozco muchos pues, luchadores que están aquí en España, que siguen luchando y alzando la voz por la libertad de Cuba. Desde aquí van a la embajada castrita y con un cartel siempre están ahí diciéndole abajo, abajo la tiranía, viva los derechos humanos, libertad para los presos políticos. Es decir, que el mensaje fuera de Cuba se siente aquí en España. Bueno, sin más, nos despedimos de España. Un hombre, pues que ha sufrido muchísimo. Me impresiona escuchar sus testimonios. Estamos aquí buscando siempre la verdad, no eh, haciendo las preguntas incluso las que son incómodas o las que no serían de nuestra amistad que tenemos. Y, y nada, muchísimas gracias por escucharnos y os mando un abrazo a todos.
Bueno, También te voy a decir de que yo he sufrido mucho también, de aparte de golpes, tortura, humillación y chantaje, también fui baleado por un evito de madre la mía. tiranía catrita. Era un tipo del DTI. En aquel momento, en 1987, El mucho DTI, ¿qué cosa es el DTI? DTI son gente operativo de la Policía Nacional, DTI. Y inter- Centro Interrogatorio. DTI tiene su centro como el Aldabó y esas cosas. ¿Dedicados a la política o a No, por todo? esto da todo, política, común, todo. Como una división dentro de la policía. Dentro de la policía, esa gente anda vestida civil. Y Vale. en moto y eso. Y coche también, ¿no? Nada de eso, con chapa particular. Esta persona yo tenía yo tenía un amigo español, no, estoy hablando hace tiempo, y yo lo veía casi siempre, estaba de vacaciones en Cuba, en Baradero, y nos invitaban a comer. Y me regalaron $2. En aquel momento, tener $1 era un delito. Tener $1 es un delito. Un delito grave y había mucha gente que fueron a prisión con 10, 12 años presos por tener Por así. tener dólares. Sí, sí, eso era penalizado en Cuba, tener $1. Y me dieron, cuando el hombre me para, parece que él vio cuando los turistas me dieron los $2 y me para el hombre y yo me dice, dame, sácate el bolsillo, dame tu documento. Y yo no le entregué los documentos ni tampoco me saqué el dinero que estaba ahí. Lo que hice fue irme y me paró y me dice, no te vayas que te voy a matar, no te vayas. Y yo seguí caminando. ¿Le diste en la espalda? Le di la espalda y seguí ¿O caminando. te ibas de frente o cómo? No, me fui caminando. Porque ¿Él tenía la patrulla en la calle? él tenía una moto, Una moto. un Sidecar. Y un viejo ya canoso, él está muerto ya ese hombre. Y me dice, sácate, que yo lo vi de lejos que te estaban dando un dinero. Y eso es penalizado en este país. Y el lunes por $2 estuviera muerto ahora. Me dio 2 balazos. El primer balazo me lo dio aquí. Y cerca, lo que pasó, me dijo, cuando me dio el primer tiro, que sentí la fuerza del tiro. Digamos que sentiste Sí, sí, el viento, ¿no? sí, sí. La onda expansiva, ¿no? De la Sí, trayectoria la trayectoria, yo dije, este hombre está. cerca de tu Sí, sí, cara. sí, porque él tiró un poco, no tan cerca, un poquito lejos. Y ¿Qué estaría? ¿10 metros? ¿15? unos 15 o 20 metros o menos, de una acera a la otra. De una acera a la otra, no se hace una idea, sí. Y entonces, bueno, él me dice, oye, que te pare que te voy a matar. Porque él pensaba que tener divisa, ¿no? $, y eso era algo del enemigo. Tenía esa mentalidad. Y así me hubiera matado. Y me tiró el primer balazo y, y, y como siento, yo dije, pues este hombre está hablando en serio, me va a matar. Que pensaba que era mentira y me dice, oye, estoy hablando en serio, te voy a matar. Párate y entrégame lo que tiene ahí. Yo seguí caminando apurado. Y me dio tiró el segundo tiro que me reventó los dedos. Madre mía. Esos dedos pasó para aquí. De ahí te entró Ahí, en aquí. la cadera. Así, aquí tengo un hueco. Aquí. Y Y te dio en el hueso. sí, ahí en la parte de acá, yo tengo Ahí dice. Sí, 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 ahí se ve, ahí se ve. y ahí me dio el segundo plomazo. Y gracias a un oficial de la FARC que estaba por ahí, iba con su mujer, vestido militar, y le dijo, oye, ¿qué tú haces, asesino? Recuerdo que era mayor de la Fuerza Armada. ¿Qué tú haces? ¿Por qué tú haces eso? Me está indefenso, eso no tiene nada, ¿por qué tú tiras? Y lo que dijo fue, es un delincuente. Eso es lo que dijo, no. Un delincuente que tiene $. Tú no tienes que hacer eso. Ya no pude caminar. No, Porque ya, salió la bala salió, no, se quedó ahí. se Dice quedó ahí. que aquí, ¿Actualmente la tienes ahí? sí, creo que sí, porque el médico dijo que no. Yo le pregunté al médico, el médico me dijo que me hicieron una operación, me limpiaron y todo eso. Y entonces, bueno, al caer ya cuando ya caminé 2 pasos más, la pierna No te respondió. era como que estaba en la pierna Entumecida o algo así. entumecida, sí.
Y ya para el hospital de Cárdenas. Me acuerdo que me mandaron para el hospital de Cárdenas. Y de ahí me hicieron una operación y decían que iban a sancionarlo, no sé, que paró, que todo quedó ahí. Y a mí me echaron un año. Un año Sí, de cárcel. un año de cárcel que no fui a prisión porque ellos no querían que eso se Se saliera a la luz. conociera lo que Y había pasado eso me echaron un año, pero en mi casa. en tu casa. Es decir, Sin poder salir. sí, yo salía, no, pero parece que como ellos saben que cometieron una infracción grave y que el mundo, para que el mundo no conociera nada, y decir no, que vamos a echarle un año porque la ley en Cuba era si tenía dólar, iba preso. Hay gente que fueron 5 o 7 años por tener dólar. Y como sabían, ellos se dieron cuenta que el hombre cometió tremenda gravedad, una infracción Sí, grave, sí, 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 sí. ¿me entiendes? Claro. Me echaron, preso. Un año por en tu casa, y se fica, un año. Y yo salía. Un año que iba a ver parque, iba a fiesta, iba para donde yo iba, que no había control, no había nada. Y ya cumplí ese año, ¿no? Y eso. Nunca salió en el Código Penal de tiro, en todos ellos lo escondieron. Igual estabas en un ambiente violento, ¿no? Aparte de eso, esto que tienes ahí una marca aquí en el brazo, No, eso fue un accidente, eso ya fue un accidente. Bien, esto no es bien. otra cosa. Pero bueno, eso para que vean las atrocidades que hacen ellos, ¿no? Y su código penal. No hubo ninguna compensación, o sea, no te dijeron, te vamos a indemnizar, no hubo un juicio sobre esto, a esa No, persona no se la juzgó nunca. dicen ellos, yo no sé, que le iban a quitar el carnet de partido. Ah, Eso fue lo que me dijo mi instructor que fue a verme al hospital. Que el hombre no tenía que haberme tirado ni nada de eso. Si yo estaba tranquilo, estaba bien, que le iban a quitar el carnet de partido. Si es verdad o mentira, no lo sé. Pero sí, me echaron un año, pero fue un año como diciendo, te vamos a echar un año para que, ¿me entiendes? Porque te huiste dólar, pero algo que te da para tapar la falta que cometieron. Y yo me echaron un año y yo iba para donde yo quisiera. Nunca me... bueno, me imagino que te habrá sido tremendo, ¿no? O sea, la sensación de sentirte que te están disparando, que te están dando, bueno, que te van a asesinar allí mismo en la calle, Es ¿no? un asesino, el tipo era un asesino. Porque Amor debe estar diciendo ahora, o está muerto, porque era un agente ya mayor, mucho mayor. Amor está diciendo, bueno, pues ya mató a un hombre por dólar. Mira ahora cómo ha ido Fidel Castro, te penalizó el dólar. Pero yo creo que Fidel Castro penalizó el dólar ya en los años 90 y tanto, algo así. Cuando había tremenda crisis, Sí, el 99 quizá por aquella época, o quizá después. yo sé que él lo despenalizó y la gente lo criticaron. Mira a mi hijo, tenía dólar, mira lo que le echaron. Y todavía había gente, a ver, él despenalizó el dólar, pero no fue toda esa gente que estaban presos por dólar. Ya. Estaban ahí, Ellos siguieron en la cárcel. que siguieron en la cárcel. Y entonces mucha gente que conocían el caso mío decía, mira eso, a ti por nada te matan por $2. ¿Qué estará ahora ese hombre? Creo que se llama Modesto. El hombre creo que se llama Modesto. Vive en Cárdenas, en el municipio de Cárdenas. Bueno, Toda esa cosa que me ha pasado a mí me dieron más fuerza para yo seguir luchando por, por la libertad de Cuba, por mi derecho, que no tiene ningún tipo de derecho. Toda esa cosa que, que me hicieron a mí, eh, lo demostré luchando en la calle, porque sentía injusticia, ¿no? Contra mí y contra otra gente. Y no me arrepiento, me siento orgulloso. Y le doy gracias a Dios que estoy vivo. Por todo lo que yo he pasado en huelga de hambre, tiro. Estoy vivo y estoy sentado aquí denunciando, ¿no? Las cosas que me hicieron en Cuba. bueno, pasamos a otra, es impresionante. Pasamos a otra parte de la entrevista. Bueno, adelante.